Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El siguiente audio es para auxiliarles en el reto 3. ¿Qué nos piden las instrucciones del reto 3? Las instrucciones del reto 3 nos plantean que nosotros tendremos que estudiar una de dos declaraciones, ya sea la relativa a los derechos humanos de carácter universal o a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Más adelante las instrucciones del reto les den el enlace a las convenciones. Una vez que elijan los documentos, tienen que leerlos a conciencia. Les suplico por favor los lean y después hagan un ensayo de 5 cuartillas en que se expliquen los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de nuestro país en relación al documento que estudiaron. Muy bien. Dice aquí, tienen que iniciar además una introducción acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo al documento que se seleccionó. Entonces, por favor, inicien con una introducción en la cual hablen de la importancia de esa declaración o de la Convención Americana. Es importante saber que en la introducción no tienen que hacer ninguna cita. La introducción se genera una vez que ustedes hayan leído los dos textos, la convención que eligieron más la Constitución. Por lo tanto, repito, en la introducción no debemos de hacer ninguna cita. Por lo tanto, espero al menos la introducción no contenga ni citas ni plagios. Por lo que respecta al contenido, vámonos al fondo. Bien, es importante saber y les explico el tema. La Constitución tiene dos capítulos, parte orgánica, parte dogmática o de derechos humanos. La parte dogmática, que es la que nos interesa para este ensayo, va del artículo 1 al 29. Sin embargo, no sería conveniente que hagan ustedes un trabajo de todos los artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, no acabamos. Yo sugiero que se centren en la lectura, además de su convención que elijan, con el artículo primero de la Constitución Federal. El artículo primero abre el capítulo de derechos humanos. Hago el paréntesis nada más de que para aspectos jurisprudenciales la Corte ha considerado que toda la Constitución es un gran derecho humano. Esto para que lo tengan consciente para sus juicios, y hay jurisprudencia, ya será cuestión de que ustedes la busquen. Entonces, toda la Constitución es un gran derecho humano, pero para este trabajo centrémonos en el artículo primero y vamos al artículo primero. Este artículo primero establece en su primer párrafo que el Estado mexicano se va a regir por los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales. Es muy importante la palabra y. ¿Esto qué quiere decir? Que los tratados internacionales de derechos humanos, ojo, derechos humanos, porque hay un montón de tratados internacionales. Hay tratados penales, mercantiles, civiles, de registro público, de patentes y marcas, de comercio, en materia penal, extradición y otros más. Entonces, no nos interesan las demás materias en este instante, nos interesa derechos humanos. Luego, la Constitución es muy clara. Los mexicanos van a gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados de esa materia en los que México sea parte. Y también agrega ahí que se van a gozar con las garantías para su protección y que los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos del artículo 29 constitucional. Ahí sí se pueden restringir. Ahorita con la pandemia López Obrador no lo ha decidido, pero se podría aplicar el 29 para hacer frente a la pandemia. El 29 y el 74 me parece, que es el que establece el Consejo de Salubridad General. Entonces, los derechos humanos podrían suspenderse. Los derechos humanos, conforme al párrafo primero, son normas supremas, tanto así reconocido por la Constitución como por los tratados internacionales que México haya firmado.
¿Cuál es la regla para que México termine estableciendo tratados obligatorios? Esa regla la encuentran en el artículo 89, fracción décima de la Constitución. En ese artículo 89, fracción décima, ustedes encuentran cuál es el procedimiento para que el presidente negocie los tratados y el Senado los ratifique. Una vez aprobados y ratificados, los tratados se publican en Diario Oficial y entran en vigor. Ahora bien, además de esto, y vinculado con la convención que van a estudiar, nos dice el párrafo segundo del artículo primero, las normas relativas a los derechos humanos, que son dos, la Constitución y los tratados, ya quedamos en eso. Continúa el artículo. Se interpretan conforme a esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo el principio pro homine. El principio pro homine significa que en caso de duda se debe de resolver a favor del ciudadano y en contra del Estado. Siempre a favor del ciudadano y en contra del Estado. Entonces, la lectura que ustedes hagan de la convención tiene que ser a favor del ciudadano, a favor del ser humano y en contra del Estado. Además, por aquí vienen principios en el párrafo tercero que nos indica el párrafo tercero del primer artículo constitucional que todas las autoridades, incluyendo desde el Ministerio Público hasta el presidente, pasando por la Corte y el Poder Legislativo, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos bajo los principios de universalidad. ¿Qué es el principio de universalidad? Que estos derechos humanos tienen vigor a nivel planetario. Incluso si el ser humano se fuera a colonizar Marte, hasta allá se aplicarían. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están adheridos a la raza humana. Luego entonces no se pueden despegar, va junto con pegado una cosa con la otra. Si se niegan al ser humano, el ser humano pierde su dignidad. Además, los derechos humanos son interdependientes. Esto es, si se viola uno, seguramente se violan otros también al mismo tiempo. Por ejemplo, la educación debe de ser democrática. Son dos principios, un derecho humano, la democracia, que el pueblo vote, pero otro derecho, la educación. Y ahí encontramos interdependencia, educación democrática. ¿Qué quiere decir esto? Todos tienen derecho sin discriminación a la educación. Todos. La que elijan, por supuesto, cuando ya se trate de elegir. Pero todos tienen derecho y el Estado tiene la obligación de darla gratuita. La educación no se debería de cobrar, pero pues el Estado luego cobra. Entonces, a eso se refiere la interdependencia. Esa es una interpretación de interdependencia, esta. También nos dice, los derechos humanos son indivisibles. ¿Esto qué quiere decir? No se puede separar un derecho humano del otro. Por ejemplo, no puedo decir que sea más importante la libertad que la vida o la vida que la libertad. Si nosotros matamos a una persona, ¿para qué le damos libertad? Y si a una persona le quitamos la libertad al grado de darle un trato indigno en el reclusorio, pues no se le da una vida humana. Es decir, aún en reclusorio, los reos no deberían de ser sentenciados a muerte, sino deberían de ser readaptados. El problema de nuestro sistema es que es un sistema corrupto, pero si nosotros nos vamos a derecho comparado a otros países, ustedes van a encontrar que hay países que hasta están pensando tirar las cárceles porque el bienestar es tan alto y el nivel educativo es tan alto que la gente no delinque. Entonces estamos hablando de países muy avanzados. México pues es un país tercermundista. Y por último, dice aquí, debe de haber progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Que los derechos humanos deben de ir progresando a futuro. Una vez que un derecho humano se consagra en ley o jurisprudencia y hace progresar, ya no se le puede negar a la población. Ejemplo, salario mínimo. Esto que hizo López Obrador de reducir el salario a los funcionarios públicos, sí es cierto, políticamente se ve muy bonito, pero si nos vamos a derechos humanos, la verdad, viola la progresividad, porque el salario dignifica. Entonces, si ganas más, el mismo patrón no puede luego quitártelo, porque ya progresaste, viola tus derechos humanos. Es decir, los derechos humanos siempre deben de ir adelante y hacia el progreso.
no hacia atrás. Lo mismo ocurre cuando una legislación, así no sea la Constitución y los tratados, puede ser que un presidente municipal, por ejemplo, diga: en mi municipio, a partir de este año hay una promoción por la pandemia, y si por bando municipal nada más podían abrir hasta las 8 de la noche, pues les voy a dar oportunidad de que abran hasta las 10. Bueno, pues ya progresó y ya no lo puede quitar. La autoridad debe de saber lo que hace. Si no quiere después que el ciudadano se vaya a un amparo y se lo gane, la autoridad no puede dar esa manga tan ancha, porque entonces el ciudadano ya progresó y la obligación de la autoridad va a ser dar vigilancia a esos negocios hasta las 10 de la noche para que el negocio se haga. Entonces esto aplica incluso a las normas. ¿Qué pasa si el presidente municipal deroga el bando? Bueno, la sola derogación nos da lugar al amparo contra leyes. Tenemos un mes para ir contra la derogación a juzgado de distrito y oponernos y decir que nos violan derechos humanos porque se está derogando un derecho ya ganado. ¿Qué derecho? El que nuestro negocio esté abierto hasta las 10 de la noche. Entonces, eso es el principio de progresividad. Y luego dice el párrafo tercero: en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar, reparar violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. El amparo es el medio para restablecer. Y los demás procedimientos inferiores también, fuero común, etc. Bien, entonces ya con esto, lo que ustedes lean de las convenciones tiene que ser estudiado bajo la luz de estos principios. Aún más, es importante saber que conforme al artículo 133, voy a irme al 133, es que estoy sobre la Constitución también, denme un segundo. El artículo 133 de la Constitución establece las bases de lo que seguramente ya estudiaron, la pirámide de Kelsen o jerarquía normativa. Recuerden que conforme a la pirámide de Kelsen se ordenan las leyes de superior a inferior, y la superior o la cúspide o la base, según la vean, ¿no?, es la Constitución, y de ahí deriva todo lo demás. El caso de la Constitución no puede ser violada conforme a la teoría kelseniana. Entonces, esto pues no basta que esté en teoría, debe de ser consagrado en ley, y en este caso pues en nuestra Constitución. Entonces, el artículo 133 constitucional, que no encuentro, hay un montón de modificaciones. El artículo 133 constitucional establece las bases de esta división de jerarquía, y nos dice, nos establece, nos dispone el 133 que esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, van a ser la ley suprema de toda la Unión. Este artículo, por supuesto, se tiene que dar una interpretación armónica con el artículo 1 de la Constitución. Entonces, si los armonizamos, vemos que los dos artículos son codependientes. El artículo primero nos indica que son aplicables a los mexicanos. Constitución y, junto con pegado, y significa que va pegadito y no se puede despegar, y los tratados en materia de derechos humanos. Si fuera o, que nos dijeran la Constitución o los tratados, sería otra cosa, pero en este caso es una Y, y la Y quiere decir que va junto con pegado. Esa es la interpretación jurídica. Entonces, el 133, repito, establece esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado. Esto ya lo pueden amarrar con el reto 2, que dijimos que el tratadito aquel no es aplicable para México. Van a ser esta Constitución, leyes y tratados, la ley suprema de toda la Unión. Y además, los jueces de cada entidad federativa se van a arreglar a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de que haya disposiciones en contra, ya sea en las constituciones estatales o en las leyes estatales. Entonces, la interpretación que se da aquí es que no puede haber una norma estatal que transgreda los derechos humanos. Ejemplo de un acto que sí transgrede: el aborto por placer.
Hablemos del aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto significa la destrucción del feto. ¿Hasta cuándo jurídicamente tenemos un feto para efectos legales? El feto ocurre hasta antes del alumbramiento. ¿Y cuál es el momento exacto del alumbramiento? Jurídicamente, el instante en que se corta el cordón umbilical. En ese instante deja de haber un feto y ya hay un bebé, jurídicamente. Entonces, cualquier proceso que aniquile la vida del producto de la concepción es un aborto. Esto lo pueden constatar en el Pacto de San José. El Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos nos establece que la vida se protege desde la concepción. Entonces, el aborto tiene dos límites en materia de derechos humanos. Inicia con la concepción, finaliza con el alumbramiento. Ese es el límite, el inicio y el final de un producto de la concepción. Mientras no se corte el cordón umbilical, ahí tenemos un feto. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos, ya definimos el aborto, tenemos diferentes clases de aborto. Está el aborto terapéutico. ¿Este aborto terapéutico viola derechos humanos? No, la respuesta es no. ¿Y qué es el aborto terapéutico? Aquel que se realiza cuando peligra la vida de la mujer o del bebé y entonces se le da al padre y la familia la facultad de decidir quién vive. Puede ser que el padre decida por la mujer y en este caso los médicos, se genera un consejo médico, es decir, una reunión de 3 médicos y los médicos corroboran que se tiene que salvar una de las 2 vidas y que el padre tiene que decidir ya. Entonces el padre decide. En ese caso no se puede meter a nadie a la cárcel, ni a médicos ni al padre. ¿Por qué? Porque pues se tiene que decidir por una de las 2 vidas, si no las 2 se mueren. Entonces el terapéutico no es materia de derechos humanos, es al contrario. El aborto terapéutico vela por la vida, porque se decida por la vida de uno de los 2 y no por la muerte de los 2. Entonces el terapéutico no es discusión. Luego está el aborto por violación. El aborto por violación se le otorga a la mujer violada por lógica jurídica. ¿Por qué? Porque una mujer violada no le va a dar una vida digna al feto. Que hago la anotación con todo. Hay mujeres que son violadas, sufren y con todo el sufrimiento deciden bajo sus principios que ese bebé tendrá que nacer porque no tiene la culpa. El problema es psicológicamente, eso piensa la mujer, pero el problema es, hay algunas que saben perdonar, pero hay otras que no lo procesan bien. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? La calidad de vida que se le puede dar al bebé no deseado. Hay por ahí investigaciones en criminalística que demuestran que puede afectar al feto que no se ha aceptado desde la concepción por la madre en estos actos de violación. Entonces el derecho determina que si ya de hecho la mujer no va a querer al bebé, pues ¿para qué obligarla a tenerlo? Si puede nacer un bebé con problemas psicosociales, lo mejor es darle la oportunidad a la mujer a abortar. Entonces se le da a la mujer la posibilidad del aborto y no viola derechos humanos. ¿Por qué? Porque sería peor que el bebé tuviera una vida infame. Luego, ese aborto no es materia de discusión. Una vez que hemos planteado estos 2 tipos de aborto, el aborto terapéutico y el aborto por violación, nos vamos al aborto por placer. ¿Qué es el aborto por placer? Aquel en el cual, habiendo medios anticonceptivos, una mujer decide tener la relación sexual que finalmente los métodos anticonceptivos se pueden usar y van también desde la abstinencia total hasta la pastilla del día siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una mujer tiene relaciones sexuales por placer, no puede argumentar que no tiene derecho a decidir. Sí lo tiene. Desde no tener sexo hasta el hecho de tomarse la pastilla anticonceptiva del día siguiente. Si no se la toma, pues ya. Ahí
no es problema del bebé. No es problema del bebé. Luego entonces, en el Distrito Federal o ahora Ciudad de México, se establece el derecho de la mujer a decidir y se plantea que la mujer tiene derecho a estar arrojando los fetos por placer. La mujer tiene relaciones sexuales por placer, la mujer no previene por placer. Y entonces va por placer y solicita el aborto y se lo practican y hasta los médicos terminan en la cárcel. Aquí la duda es, ¿un médico podría promover un juicio de derechos humanos en contra de esto? La respuesta es sí, y no nada más el médico, igualmente el padre. ¿Por qué? Insisto, ¿la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque la mujer no debe ser violada para una relación sexual. Eso es indudable, la mujer tiene derecho a decidir con quién, cuándo, cómo, su número de hijos, etc. Eso es indudable. Y para hacer efectivo ese derecho, la mujer tiene derecho a no tener la relación sexual o a tener la relación sexual con todas las precauciones debidas. Obligar al hombre a usar un método anticonceptivo, el usarlo ella, y aún después de la relación sexual, el tomar un método anticonceptivo de emergencia. Después de eso, si el bebé se fija, porque luego existe el argumento, ¿no? Es que tuve la relación sexual y aunque me tomé la pastilla hasta de emergencia, pues el bebé nació. Bueno, había un riesgo. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿quieres evitar el riesgo al 100%? No tengas la relación sexual. ¿Quieres evitarlo? Utiliza varios métodos anticonceptivos. Hay condón femenino, condón masculino y aparte tómate una pastilla. Y si con todo el bebé nace, pues ¿para qué tuviste la relación sexual? Eso ya no es materia jurídica. Eso ya, ¿qué decimos? O sea, el bebé nació, ni modo. Ahora, argumentan muchas mujeres en el Distrito Federal. Pero, pues entonces mi derecho a decidir, mi cuerpo, el feto, a las 12 semanas yo tengo derecho a destruirlo. No. ¿Por qué? Porque biológicamente, ahí es donde nosotros nos vamos a la ciencia, lo que les decía en la clase virtual. Biológicamente, un biólogo, si nosotros le preguntamos, o un médico, ¿qué cosa es la concepción? Y vean ustedes cómo los abogados tenemos que ser muy cultos, a saber de ciencia. Nosotros no andamos ahí inventando la justicia. La justicia se construye con base en la ciencia. Entonces, no es lo que creamos, es lo que es. Vamos y le preguntamos a un médico, oye doctor, dice aquí la convención que la vida se protege desde la concepción. Médicamente dime qué es concebir. Cualquier médico les va a decir, existen dudas. Les voy a plantear las siguientes dudas, ¿sale? Existen dudas, por ejemplo, la definición médica es, existe concepción cuando se unen óvulo y esperma. Ese es un concepto de concepción. Cuando se forma el ovogonio. Cuando se une óvulo y esperma, se forma un ovogonio y eso ya algunos médicos dicen que es la concepción. Otros médicos insisten que no. Que la concepción se da cuando el ovogonio se inserta en la matriz y comienza a alimentarse. En cuyo caso son nada más cuestiones de minutos, porque una vez que se une óvulo y esperma, ahí va el óvulo y esperma y trata de anidar en la matriz. Entonces, existen estos matices. Otra duda, por ejemplo, si nosotros sostenemos médicamente que la concepción es la unión de óvulo y esperma, recuerden que jurídicamente existen los bancos de óvulos y de inseminación y reproducción artificial. Y entonces existe la duda iluminada, o la duda racional o razonable. ¿Qué es la duda razonable? Por ahí hay abogados medio astutos que dicen que se cometería aborto si esos laboratorios, teniendo en matriz varios ovogonios, los destruyeran. Y existen abogados que dicen que no. Entonces, por ejemplo, ahí hay dudas. ¿Qué se requiere? Que nuestro legislador sea culto, pero pues ya ven quién es nuestro legislador, Sergio Mayer, la tigresa. Entonces, el barrio está legislando. Y los abogados tenemos que estar resolviendo lo que no corrige
un legislador corrupto, porque pues es la realidad. Para tener un Sergio Mayer ahí, una Tigresa, una Silvia Pinal, unas diputadas del placer que andan y las pueden buscar en internet, no estoy diciendo una tontería, están ahí y estos hacen nuestras leyes, ¿no? Entonces, en lugar de estar sentados los diputados en lo importante, legislan muchas veces tonterías. Luego, los abogados tenemos que enderezar al tuerto para que pueda ver. Y entonces, ¿qué pasa? Existen estas dudas donde no se sabe si el óvulo en un matriz, si se destruye, se echa a la basura, porque así lo considera el laboratorio, ¿es aborto o no es aborto? La otra posición más racional es que la concepción la tomemos, que así debería de decirlo ya la ley, la tomemos desde que el óvulo anidó en la matriz. Entonces, una vez anidado en la matriz, que es desde mi criterio lo más razonable, ya no se puede abortar. No si no es una situación por violación o si es una situación por terapia. Que se trate de salvar o la vida del bebé o la vida de la mujer y el papá decide por la mujer y entonces hay que abortar ese bebé. Si es por placer, la mujer no puede argumentar ya sobre el óvulo anidado su derecho a decidir. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera es su óvulo. La misma definición cambia. Ya es un ovogonio. Entonces, el ovogonio para existir necesita que el óvulo se mezcle con el espermatozoide. Y un ovogonio la mujer no tiene la capacidad solita de crearlo, porque no tiene la mujer un aparato para hacerlo. Necesita el material genético de otro hombre, forzosamente. O bien comprar esperma, pero yo dudo que una mujer que pague por un esperma para que la inseminen, vamos a suponer que su esposo sea infértil, y entonces ella va y paga a un banco de esperma para que le inseminen, que esa mujer después quiera abortar un bebé, salvo que sean situaciones así muy extremas, una terapia, ¿no? Una cuestión terapéutica. Entonces una mujer que paga, pues no va a abortar ese producto. Entonces, volviendo al punto, la mujer no hace el ovogonio. Sí hace óvulos, pero no al ovogonio. Por lo tanto, el ovogonio y el feto que está ahí ya procesándose no es de ella. Ella podrá argumentar, pero es mi cuerpo. Pues sí, pero ¿qué te digo? Tuviste la relación sexual. Y ella podrá decir, me protegí. Pues sí, usaste condón femenino, condón masculino y además tenías un DIU y además todavía tomaste químicos, pero ya está el bebé. ¿Qué te puedo decir? Es un bebé, un super bebé. Pasó todas las pruebas y ni modo, o sea, no puedes obligar a un médico a que, o sea, no lo querías, te hubieras abstenido. Es que es lo lógico, ¿sí? Y no estamos aquí hablando de cuestiones religiosas, estamos solamente hablando de cuestiones lógicas. Luego, ¿qué ocurre? Aquí la pregunta es, el padre, si la mujer quiere abortar ese producto, ¿puede obligar a la mujer a tenerlo? La respuesta es sí. Y el médico también. Si es sometido a eso, se puede ir a un juicio a Corte Interamericana y plantear que se le está obligando al médico a ir contra el derecho humano y que él no quiere ser cómplice de una violación de derechos humanos. Y entonces no dudo, desgraciadamente no ha habido médicos, ¿no?, que lleguen a ese grado. Ni tampoco, bueno, estamos en un país donde la mayoría de los hombres somos desobligados, también hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, yo supe, no sé en qué habrá terminado, se escuchó alguna vez, por allá de los 2000, de un hombre que sí quería tener al bebé. No sé en qué habrá terminado ese asunto, no se modificó la ley, igual y el bebé sí nació, pero sí hubo ya en la Ciudad de México un hombre que exigía que se le entregara al niño. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia, ¿se puede tramitar un amparo indirecto para obligar a la mujer a que tenga al bebé si no se va a la cárcel? ¿Se puede obligar al médico a que no practique el aborto? ¿Se puede ordenar al Ministerio Público que ordene a esa mujer que se abstenga de abortar? Y uno podría decir, ¿y el bebé? Bueno, pues el bebé se le da al padre, porque es un derecho del padre tener a su hijo. ¿Por qué? Porque es su material genético. Entonces, estas son las circunstancias. Luego, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una interpretación armónica
Esto viene del artículo 133, les recuerdo. Si queremos hacer una interpretación armónica donde ustedes verifiquen que, como nos dice el 133, los jueces deben de resolver aún en contra de las leyes locales, en este caso la legislación penal de la Ciudad de México, que se opongan a los tratados internacionales, ahí tienen el ejemplo. Nos dice el artículo primero, todo ser humano tiene derecho humano inalienable. Luego, el 133 nos dice, y la Constitución y los tratados prevalecen por encima de las leyes locales. Ejemplo, estos casos de aborto. Y como eso, por ejemplo, otro ejemplo, el derecho a la educación. ¿Hasta dónde tiene una persona derecho a educarse? La educación es lo que nos da libertad contra la esclavitud. Entonces, ¿hasta dónde tenemos derecho a educarnos? ¿Hasta dónde tiene obligación el Estado a educarnos? Es que el ser humano nunca termina de aprender. Por ejemplo, ¿no? Para mí es muy triste, por ejemplo, que haya alumnos, yo tengo 47 años, entonces supongan que soy yo, ¿no? Y usted es mi maestro. Y entonces yo a ustedes como mi profesor les digo, mira, tengo 47 años y me da mucha pena porque voy a estudiar el doctorado, que lo quiere estudiar. Me pusiera en el plan de ofrecer disculpas porque quiero seguirme liberando de la esclavitud de la ignorancia. O sea, eso es triste. ¿Cómo voy a ofrecer disculpas si el ser humano jamás termina de aprender? Se nos ha negado, se nos ha educado con culpas. Es que te quieres educar, eres culpable. ¿Pero qué? O sea, ¿qué te pasa? Al contrario, el hecho de que tú me hagas sentir culpable quiere decir que me quieres mantener esclavo por algo. Entonces, no. Todo ser humano tiene derecho a educarse, así tengo a 99 años y esté estudiando la primaria. ¿Sí? Y la sociedad no es quien para juzgar, es un derecho humano que nos libera de la opresión, del hambre, de la explotación, de la esclavitud. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde dice la Constitución que es obligatoria la educación? La Constitución sostiene que hasta preparatoria. La pregunta es, desde la perspectiva de los derechos humanos, conforme a derechos humanos, ¿solo la preparatoria? La realidad es que no, ¿eh? El ser humano, el Estado tiene la obligación de educarlo hasta postdoctorado. Y si quiere la segunda carrera, también. Porque igual el ser humano puede ser que estime que la segunda carrera le sea indispensable para seguirse liberando y ser cada vez menos esclavo de su opresor. Entonces, ahí tenemos otro caso de interdependencia. ¿De acuerdo? Y así nos podemos ir. Por otro caso, por ejemplo, el artículo 25 y 26 de la Constitución nos hablan de la democracia económica. ¿Qué quiere decir esto? Democracia económica y López Obrador, vean ustedes que nada más hay inversionistas del extranjero. Perdón, está violando nuestros derechos humanos. Yo he insistido en videos de otro canal que López Obrador debe de darnos oportunidad de inversión a los mexicanos nacionales. Y por ejemplo, el tianguista, ese tianguista que está de informal en la calle es empresario. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que en materia de educación, la gente siente culpa. ¿Qué dice la persona ya de edad muy alta como yo, 47 años? Ay, qué pena, voy a estudiar. ¿Qué dice el tianguista? Ay, qué pena, soy tianguista. El tianguista, el municipio ve bien que el tianguista no sepa que es un empresario con derechos. ¿Por qué? Porque así el municipio puede seguir aprovechándose de esa clase social. Mientras el tianguista no tenga la educación y la conciencia de clase de lo que es, un empresario sin oportunidades no se va a ir al amparo a exigir que se cumpla el 25 y entonces lo dejen invertir en el país, porque esos tianguistas son empresarios. Entonces, ¿qué requiere el tianguista? Una verdadera educación, que la educación en nuestro país, en la mayoría de las instituciones, es muy baja, ¿sí? Y en nuestro caso, como abogados, si hay alguien que debe de tener conciencia de este fenómeno, porque de ahí nosotros, por ejemplo, podemos, piensen ustedes, ahí ya ven la oportunidad de negocio, crearse una organización de comerciantes, compañeros. Y educar a los comerciantes, por supuesto, ustedes van a dirigir esa educación con el propósito de hacer negocio. Dirigir a sus comerciantes, proteger a esos comerciantes, auspiciar a esos comerciantes, hacer valer sus derechos y que los comerciantes paguen sus cuotas. Porque pues ahí la educación la tienen ustedes y ustedes los van a defender, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí tienen varios casos de interdependencia de cómo se aplican estas convenciones, de cómo se aplica el 133 y el artículo primero. Este audio en un momento va a quedar también en plataforma y se vuelve a remitir vía YouTube. Les ruego por favor lo oigan porque no va a haber clase virtual del reto 3. Este es el audio virtual del reto 3 y les pido lo valoren. ¿Por qué? Porque a veces bajo la conciencia del alumno desprecian los audios. Y este audio, pues ya lo quisieran a veces algunos más en cursos de capacitación. Entonces, les suplico por favor, le den el valor al audio, lo escuchen para hacer su reto 3. Yo sé que les va a ser muy valioso. Saludos.